Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. De la posición que tengo con relación hacia Ricardo y es definitiva. O sea, para mí Ricardo no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección. Básicamente, ¿por qué? Disculpa, Rosemary, básicamente, ¿por qué? Estoy buscando otro perfil. Además, necesitamos, con lo que ya mencionó Manuel Barreto acerca de ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación entrenador primer equipo con jefe de unidad técnica de menores vayan de la mano. Claro. Y Ricardo esa característica no la tiene. Entonces, hoy nosotros necesitamos tener una amplitud en cuanto a cantidad de futbolistas. ¿Sientes que de Gareca la no alta lo dejó? competencia. Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal. En el después de 36 años. Claro, curar después de eso. 36 años, ¿Lo hay mismo que- fue Oblitas? son funciones diferentes. Pero en el sentido de... Recuerda- ¿Qué contraste de su trabajo que dejó? ¿Te dejó algo? Recuerda que hoy el cargo de director general de fútbol No existía. No existía. Sí. Hoy mi función es integral, es más grande. No, en el caso de Juan Carlos era puntualmente director deportivo del primer equipo. Él no tenía nada que ver con el tema de menores, no tenía nada que ver con el se tema involucraba en eso, claro. del fútbol femenino, ¿no? Entonces, yo a Juan Carlos lo quiero, lo admiro, lo respeto. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de confirmar de que Ricardo Gareca estará presente en el partido entre Perú y Rusia, una invitación que ha sorprendido a todos. Y esto se debe principalmente porque Manuel Barreto, que tiene mucha confianza con Ricardo Gareca, le pidió que pueda llegar para poder así hablar con él y conocer bien al nuevo equipo. Además que todo el antiguo entrenador que pueda aconsejar al nuevo a ver cómo están las cosas dentro de la selección. Y esto realmente es algo muy positivo. Perú necesitaba este tipo de cosas para que puedan armar una nueva base. Y quién mejor que Ricardo Gareca, que ya conoce cómo trabaja la selección peruana de fútbol. Realmente es algo muy bueno que puede traer grandes consecuencias y buenas noticias para la selección peruana de fútbol. Realmente Perú necesitaba todo esto para por fin poder pensar en armar un equipo que sea competitivo y un equipo que pueda alinearse a los esperados, porque recordemos que la selección peruana de fútbol no estaba bien armada, porque obviamente no habían jugadores que puedan representarlos correctamente, jugadores que den la talla a la selección. Pues simplemente se habló mucho del recambio generacional por mucho tiempo, pero lamentablemente no se logró hacer nada de lo esperado. ¿Y por qué? Realmente es que la selección peruana de fútbol no estuvo a la altura porque no hubo un proceso de promedio ni tampoco una adaptación de estilo. Si le preguntaron a Ricardo Gareca qué es lo que pasó con la selección, por qué la selección peruana de fútbol retrocedió tanto, y Ricardo Gareca habló de una manera muy importante de todo lo que ocurrió dentro de la selección. No fue una culpa de él, simplemente fue algo que realmente tenía que pasar y pasó. La selección peruana de fútbol se vio obligada a retroceder, por tanto, la selección peruana de fútbol tuvo que lamentablemente llegar a este tipo de situaciones, pues simplemente la selección no podía continuar un proceso en donde él ya no se sentía respaldado, un proceso en donde prácticamente lo estaban invitando a que se vaya. Entonces aquí podemos ver netamente que no hay un interés por querer cambiar la selección realmente, un interés que realmente pueda verse favorecido o verse enfocado en una meta a largo plazo, sino que hubo una meta simplemente para que Perú no vaya a un mundial, para solamente sacar todo el dinero posible dentro de la selección y así poder ver a dónde apuntamos. Esto no fue el plan que realmente necesitaba Perú, pero Ricardo Gareca lo entendió, y por eso es que Ricardo Gareca desde un principio él mencionó de que no se sentía parte respaldado de la selección peruana de fútbol, que realmente se dio cuenta que había un equipo que ya no lo quería y que él ya no podía hacer nada. No va a rogar para quedarse, a pesar de que la selección
peruana fue una de sus mejores etapas como entrenador, sino decir que inclusive le preguntaron si Chile o Perú, y él dijo Perú, porque obviamente en Perú él ha vivido mucho, en Perú él ha visto un renacimiento, él vio un país crecer, un país que pueda armarse desde cero para así poder clasificar a un mundial, y siendo felices a un montón de peruanos, que obviamente eso nadie lo va a olvidar. Ricardo Gareca llegó a un proceso importantísimo dentro de la selección peruana de fútbol, que pues obviamente todos querían vivir, todos pensaron en algún momento ver a Perú en Rusia 2018 y se logró, y luego una final de Copa América y luego otro repechaje. Es decir, que Ricardo Gareca sí tuvo grandes emociones por Perú, tuvo grandes oportunidades también por la selección peruana de fútbol. Él quería realmente hacer a la selección de lo que prácticamente pudo formar en un corto tiempo, una selección que obviamente sea respaldada por no solamente los hinchas, sino que también por una institución, por un país entero. Pues recordemos que la selección peruana de fútbol técnicamente fue eso, fue una selección que se vio muy bien armada y mejorada desde un principio. La selección peruana de fútbol tuvo un gran propósito en mucho tiempo, algo que no se veía pues alrededor de muchísimos años dentro de una federación. Pues en Perú prácticamente estar unidos costa, sierra y selva es muy complicado, y pues logró hacerlo Ricardo Gareca, el entrenador que nadie va a olvidar dentro de Perú, un entrenador que obviamente se ganó un nombre, y por esa razón es que estará en Rusia en este partido para poder verificar bien los términos. Manuel Barreto pidió que pueda asesorarlo bien con el manejo de grupo, ya que también tiene muy buena relación con él, y de hecho es muy bueno, habla bastante bien de la relación que se tiene, un trabajo heredado se podría decir, a pesar de que hubieron tres técnicos antes de Manuel Barreto y después de Ricardo Gareca, que fueron Juan Máximo Reynoso, luego Jorge Fossati, por último Oscar Ibáñez. Él quiere ver obviamente el proceso que se está viendo para poder tomar una mejor decisión. Obviamente Manuel Barreto quiere mejorar todo lo posible dentro de Perú, se nota por el trabajo que está haciendo, por las decisiones que está tomando, y pues Perú necesita eso, nuevamente una unión de por medio que pueda garantizar a la selección peruana de fútbol que hay algo por qué luchar, que hay un motivo más para poder seguir peleando por una nueva disputa y un nuevo mundial. Perú nuevamente quiere ilusionarse con clasificar al siguiente mundial, y esperemos que esta sea la gran oportunidad de por medio para así poder lograr todo lo que se está proponiendo esta selección, llegar al próximo mundial del 2026, algo que obviamente no está tan lejos de una realidad, porque si bien podemos verlo, Perú tranquilamente podría llegar a un nuevo mundial si es que se lo propone y si es que logra llevar una nueva estrategia de trabajo y un nuevo equipo que obviamente pueda respaldar al entrenador y a pesar de todo pueda trabajar de una manera correcta, porque nada sirve tener a jugadores que hayan jugado en los mejores clubes del mundo si es que en la selección no están al 100%, tanto como el caso de Luis Advíncula con la selección peruana de fútbol, que en algún momento se habló de que no estuvo a su 100% y que obviamente fue muy devastador para la selección que un jugador no esté así, un jugador más que todo de su categoría. Luis Advíncula es un jugador que ha sido muy respaldado y querido en la selección peruana de fútbol, pero lamentablemente su último actuar se habló y se notó que no hubo una buena relación dentro de la selección, y esto se debe a que sabemos que la selección peruana de fútbol estuvo atravesando un mal momento, un momento que obviamente no estuvo al 100%, un momento que se pudo mejorar si es que se deseaba, pero lamentablemente no se logró, y esto obviamente fue perjudicial para la selección peruana de fútbol. Y ahora nuevamente se está hablando de un trabajo que se pueda hacer dentro de la selección peruana de fútbol, un trabajo que realmente pueda cambiar
todo lo que ya se conoce de la propia selección, y realmente podría funcionar si es que se proponen todo esto y si pueden hacer un gran trabajo para la selección. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si tú estás de acuerdo que Ricardo Gareca lo inviten a Rusia o si piensas que es una mala decisión. No olvides suscribirte, like ese video, que tenemos contenido todos los días.